Muy bien, 11 segundos de vivo, ya. Están avisando a los seguidores para que se vayan uniendo. Hay gente que se van uniendo. Lancelot, el Hugh. Fueron las dos primeras visitas a este vivo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a este ciclo random de entrevistas. Hoy es un día muy especial porque se celebra en la ciudad de Buenos Aires primero, pero esto ya se propaló a todo el país, el Día del Activismo o del Activista por la Diversidad Sexual. Es en homenaje a el gran y recordado activista, compañero, amigo Carlos Jáuregui, del quien se cumplen hoy 25 años de su muerte, de su partida de este mundo, alguien que nos dejó una enseñanza profunda a quienes lo conocimos y que también sembró un camino para quienes lo acompañamos en ese entonces y fueron haciendo ese andar, siguiendo esas huellas que había trazado tanto Carlos entre el año 84 y el año 96. A esta hora, hace un rato pensaba, a esta hora nos estábamos despidiendo de él, ahí en Paraná 157, donde estaba la biblioteca y el archivo LGTT, donde hoy se rinde homenaje al querido Carlos en ese lugar que llevan adelante Marcelo Ferreira y Diego, que se llama Casa Jáuregui, donde tuve la posibilidad y la suerte de no solo haber estado tantas veces ahí, sino que además tuve la dicha de que Marcelo me permitiera que hiciéramos la tapa de mi última novela, Brasil Corazón Navegador. La hicimos en la terraza con tres grandes amigos, Manu, Ulises y Sergio Gonzalo Ramírez, que ellos fueron los modelos de la tapa, y la tapa fue en la terraza de ahí de Paraná 157, justo detrás de, como marco esencial, estaba la habitación donde Carlos dormía. Bueno, hoy tenemos una nueva entrevista en estas Huellas en la Pluma para invitar a alguien muy profundo, de quien leí hace unos días esto, que me gustaría después, por supuesto, que hablemos y que me diga y que diga. Lo único bueno que podría salir de esto es que abras los ojos a desconfiar mucho más de todo de una buena vez. Pero lamentablemente solo relativizarás y pondrás justificaciones, porque seguimos atrapados en la polaridad. Porque hay que ser muy maduro emocionalmente para bancarse que juegan con nosotros como se les da la gana, e igual seguir viviendo la cotidianeidad del sistema en que estamos inmersos. Y porque mayoritariamente hay mucha gente que ni puede hacerse la pregunta: ¿y entonces qué? Y que quede sin respuesta. Entre tantas otras cosas que me darían ganas de decir. Esto escribió el actor, director, performer, stage manager, músico también digo, autor de todas las creatividades que hace. Creó y dirige el Festival de Variedades del CC del Borda. Y en esta quinta entrevista de Huellas en la Pluma tenemos conversaciones hoy con Rodrigo Peiretti, a quien invitamos en cuanto le dé el ok. Lo busco. Ahí está. A ver si conectamos, si me escucha, si aparece, si yo aparezco, si estamos en sintonía. Ahí está. Ahí va Ahí va queriendo. queriendo. ¿Cómo estás, Rodri? Bien, veo que empezaste simple.
Y bueno, la idea es que el invitado hable. El último que estuvo me dijo, mirá que yo no hablo mucho, si vos me das, hacemos un ida y vuelta, menos mal, porque yo le hacía una pregunta y se disparaba, se disparaba, se disparaba. Y vos No tenés paraba. armas de hablar, tenés lengua para hablar, así que esperemos que sí, que Sí, no, puedas. sí, sí, sí. Saludos a Podemos hablar. Sarasa, a Boris, a Emma que están por ahí, a Argmencho. Así que nada, ¿cómo estás, Rodri? Bien, che, acá tratando de acomodar esto, que La como cámara. recién llegué hace poquito, se vació bastante la batería, entonces lo tengo que tener enchufado. Y Pero además, viste que yo cuando salgo me veo completo y después cuando aparece el invitado se reduce, entonces me tengo que volver a acomodar. Igual no me interesa tanto aparecer a mí, me interesa más que aparezcas vos. Eh, pero está bien, es diálogo, es empecemos, por el, diálogo. empecemos por el principio. El 14 de agosto escribiste eso que acabo de decir, pero no es lo primero que escribís, leo muchas de las cosas que escribís eh, y creo que coincidimos en muchas cosas, no vos y yo, sino un montón de personas que te siguen y que no te siguen también, porque hablas con la gente, no voy a decir en la calle como decía esta que conducía los almuerzos al mediodía, que decía, la gente en la calle me dice, pero Pero sí, estamos atrapados en dónde, Rodri. Andás a ver en dónde, así, como así, atrapados. eh, bueno, en realidad es diversas, no, no, diversas no sería la palabra. Digo, bueno, pero eso que vos leíste está, digamos, dedicado específicamente al día en que se supo oficialmente de las reuniones del presidente en Casa Rosada, que igual, digo, para mí no era una sorpresa porque se iba viendo, digamos, en las actitudes que había algo que no terminaba de cerrar, digo, por lo menos para mí, ¿no? Digamos, ya que hablamos del día de la militancia y demás, cuando fue la marcha del orgullo del año pasado, que se hizo con muy poquita gente, pues se decía que no se tenía que ir por la pandemia y toda la cuestión, ahí daba vueltas un video donde había un festejo ahí, ¿no? O sea, digamos, si lo querías ver, lo podías ver, pero bueno, digamos, tiene que ver con esta cuestión, pero, o sea, es muy complejo, has decidido empezar con un tema súper complejo, que No, es, pero igual, que es la pregunta de qué es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, no, pero, no negar el bicho, no negar que hay un bicho, es no, importantísimo obvio, eso, pero pero eso que escribiste vos podría no ser de la foto famosa o de lo que pasó. Y es aplicable a cualquier momento de la pandemia, por lo menos desde abril, mayo del año pasado hasta ahora. Es recontra claro, aplicable. Sin saber claro, de qué hablas puntualmente, ¿no? claro, claro. Entonces es como muy complicado, ¿no? Te digo, porque también, bueno, sí es cierto que hay una enfermedad que da vuelta, sí es cierto que hay mucha gente que se ha muerto, digamos, no es negando eso, es muy importante aclarar esto desde el vamos, ya que nos metimos con este tema, porque, bueno, es un tema muy sensible, súper delicado y hay gente que perdió muchos seres queridos y desde el vamos estamos, ¿no? Hoy justo leí una noticia que, digamos, en Estados Unidos ahora estaban diciendo que parece que se va a desarrollar el virus que nos va a terminar finalmente matando a todos, todas y todos. Digamos, entonces es como decir, bueno, a ver, ya estamos a más allá de un año y medio, o sea, digamos, han pasado muchas cosas y pasan muchas cosas, y yo soy una persona que siempre me he cuestionado, digamos, yo fui criado en una especie de secta, como en una secta, no era una secta, era una religión no, cuasi oficial, digamos, pero entonces tengo una mentalidad que desde la niñez he cuestionado cuál es la realidad que se me contaba, ¿no? Y bueno, y es parte mía, además a mí me gusta cuestionarme las cosas, y me gusta pensarlas, y me gusta observar, y me gusta abrir la mayor cantidad de campos posibles, y la confianza es algo que no se da, no hay que regalarla, la confianza hay que es algo que se construye, ¿no? Y entonces, digamos, yo soy una persona que milita o activa en los campos de las luchas sociales desde hace veintitantos años,
y me he movido antes de activar como con la conciencia política, no partidaria, sino apartidaria. Me he movido en el lado B de la vida desde muy joven, justamente por las cuestiones, en principio religiosas, que me hicieron visitar cárceles, hospitales, hogares de madres solteras, cotolengos, etcétera, etcétera, y entonces poder desde muy joven tener una cabeza que pudo hacerse muchas preguntas y recibió muchos golpes también, ¿no? Que yo me acuerdo que tenía 16 años cuando fui por primera vez a un cotolengo y no podía creer lo que estaba viviendo y viendo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante eso, poder hacerse las preguntas en principio, poder hacerse las preguntas y observar, pero está complicado, ¿no? Está complicado. Hay mucho miedo, se sembró mucho miedo y mucho control, ¿no? Que anoche mismo yo salí a las 2 de la mañana a comprar unas galletitas por la calle Florida, la calle Florida no había nadie, no hay nadie a las 2 de la mañana, esto es una suerte de desierto. De golpe veo que viene un patrullero, siento un auto de atrás que viene con cierta velocidad por la peatonal, me doy vuelta, veo que es un patrullero que viene rápido, y me corrí más al costado porque iba por el medio de la calle como para que pasen, no querían pasar, venían a por mí. Y entonces me preguntan, me piden el documento, me preguntan qué estoy haciendo, dónde vivo, y me anotan en una planilla. Y digamos, y todas estas cosas, yo le pregunto por qué es un control poblacional, me dice. Bueno, pero son intimidantes, ¿no? Digamos, más que yo, digamos, la época de Cristina, con Cristina presidenta, no te podían pedir ni el DNI. Entonces, cuando en esta representatividad, ¿no? Que tenemos ahora, digamos, es lo que voté también, vienen a pasar estas cosas y uno se hace muchas preguntas, por lo menos yo, que estoy de preguntarme. No, yo recuerdo que me pedían el DNI en la época de Alfonsín, todavía, ya teníamos democracia, en la época de Menem me pedían el DNI, teníamos democracia, DNI por cualquier cosa era, digamos, Sí, me acuerdo haber discutido con un policía una vez en la calle, porque adelante mío iba otro chico que era morochito, y lo paró a él, a mí no me paró, soy blanco, grandote, alto, lo paró a él, y yo dije, claro, disculpe, ¿por qué lo paró? El tipo no sabía qué decirme. ¿Y claro, por qué lo paró él y no a mí si estábamos pegaditos? ¿Entendés? totalmente. Eh, Porque, igual a mí lo que más me llamó la atención fue la lista, o sea, mil veces me pararon por la calle, me pidieron el documento, me preguntaron, digamos, esto es una cosa que pasó siempre. Lo que me llamó la atención fue, digamos, la velocidad, quizás porque no hay nadie en la calle, después alguien me escribió, no, es que tienen que anotar 10 por día. Yo digo, claro, por ahí se pensaron que si no aceleraban, doblaban la esquina y se perdían al prácticamente la única persona que caminaba por la calle ahí, ¿no? A mí lo que me llamó la atención fue la anotada, ¿no? Porque generalmente, bueno, te piden los datos, qué sé yo, y te dicen, ya. Y la cosa de anotar, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Digamos, y más porque todo el contexto, ¿no? antes te llevaban y tenían una estadística, tenían que juntar un montón de gente por la noche. Entonces salían a buscar y se llevaban a cualquiera. Quizás tenga que ver con esa estadística, no lo sé. Puede ser, Pero, puede ser. Me pasó una pero vez que me llevaron por estadística. sí, por También, eso. digamos, yo estaba volviendo a mi casa digamos, era a las 3 ponerle de la mañana, y me paró la policía, me pidió los documentos, me dijo, ¿usted estuvo detenido alguna vez? No, porque la verdad, hasta ese entonces nunca había estado. Bueno, suba al patrullero, me dijo, me tuvieron hasta las 9 de la mañana del otro día, Claro, así, por la galería, sí, por la ¿no? galería. Pero bueno, sí, eso es una realidad con la que siempre hemos vivido. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento que es muy, muy difícil de entender. Entonces yo lo que cuestiono es justamente, digamos, bueno, pensemos qué es lo que estamos pactando como sociedad, qué es lo que estamos pactando, a qué cosas accedemos y qué cosas no, ¿no? Porque estábamos en un momento donde el mundo estaba en una cosa muy fuerte de caída de las instituciones, de mucho cuestionar la justicia, la academia en general con sus ramas, ¿no? O sea, digamos, el movimiento político, ¿no? Ya no pensar en los políticos como esos seres que venían a tratar de ayudarnos y salvarnos, sino en todos los negociados que se mueven alrededor, qué sé yo. Entonces, digamos, las mineras, las agroquímicas, a nivel mundo, no a nivel Argentina, Macri, Cristina, o sea, digamos, sino a nivel del mundo, ¿no?
las marchas feministas, digamos, más de 50 países con mujeres de todo el mundo diciendo se va a caer, se va a caer, se va a caer, los migrantes que por más que los mataran como cucarachas, igual seguían tuk 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 en su marcha atravesando increíble cantidad, infinidad de torturas y de peligros para poder irse de los lugares donde se quieren ir. Y bueno, y de alguna manera ahora parecería ser que las instituciones vienen a salvarnos, o qué pasa ahí, ¿no? Hay algo como muy raro que, digamos, lo que yo pienso es eso, hay que estar muy atentos, no hay que estar confiados en, este político buena, esta política buena, papá, mamá, me van a salvar, el médico. Digo, yo llamo a esta además la época de la muerte de la ciencia, ¿no? Porque hay gente que con todos los títulos de las academias y demás, te dicen una cosa y otros que te dicen otra. Entonces, ¿por qué les crees? ¿Les crees por tu partido político, por tu pensamiento? También a veces pienso, esto es una gran trampa de la ultraderecha, donde hacen quedar como malos a los socialistas o a los de la izquierda o el comunismo. Es algo que me parece ya demostró hace mucho que está fracasado y se vuelve a hablar del comunismo como no hubo libertades, ¿no? En el comunismo. Ojo, pero ojo que ahora el comunismo se agrupó ay, ¿cómo se llaman? No me sale ahora el nombre. Tienen Como un nombre, carpinchos, como como los carpinchos. carpinchos. Pero no sé si es Ojo, el comunismo o no termina de quedar claro. Pero bueno, sí, aquel, el de Rusia, el de China, todo aquello allá, quiero decir, yo por ahí estaba hablando más como de este lado. no, Sí, no, bueno, a no, mí me claro. parece como increíble. Escúchame, Rodri, para irnos para Sí, el fondo primero, yo después tengo para seguir con algo de esto, pero decías que desde muy chiquito empezaste a tener conciencia de ciertas cosas. Desde chiquito también empezaste a tener ganas de disfrazarte, de actuar. toda la vida, toda la vida, toda la vida. La anécdota familiar cuenta que toda la vida. Pero después Pero, yo ya fui también, digamos, como nosotros teníamos vida eclesiástica todos los días, este, yo ya era una criatura que hacía, cuando venía la parte de los adultos, la predicación, qué sé yo, con una de mis amigas de aquel entonces nos íbamos para un rincón y hacíamos cosas para los otros chicos, ¿no? Para toda la niñez que nos aburríamos con las predicaciones, claro. Siempre lo hice, siempre hice cosas, manualidades, cosas artísticas en cualquiera de los rubros del arte, pero bueno, después fui como desarrollándome más en la parte de la escena, ¿no? Del doctoral y la dirección y ¿Y eso. en qué momento se despertó esta cosa de sentir que podías ir por ese camino y no para ser contador, abogado, médico? No, siempre. Solamente muy de grande me pregunté cómo es que no se me había ocurrido que podía hacer algo que diera más dinero y fuera más fácil. Y algo artístico que es una profesión tan expulsiva, y que la gente por todos lados, desde colegas hasta el público mismo, ¿no? La gente que te pregunta, ¿y vos de qué trabajas? No, yo trabajo de esto. No, pero ese es un trabajo, sí, no lo querés pagar, pero es un trabajo. Lleva su tiempo, su preparación, hay que educarse, hay que trabajar mucho, aprender mucho. Sí, entonces, bueno, es como algo, ¿no? Que yo creo que se nace así. Yo creo que en las personas hay como una idea de que se elige, pero creo que, como decía Alfonsina Storni, al fin y al cabo, para lograr alguno de sus maravillosos, notables deseos, no me acuerdo cómo era textualmente, el arte al fin ignora la materia que elige, ¿no? Bueno, las matemáticas eligen materia humana, la geografía elige materia humana, o sea, vos pensás que estás eligiendo, pero en realidad por ahí sos elegido por estas entidades que no sabemos bien qué son, pero que son más allá de todos nosotros, que nos morimos y pasamos, y lo demás queda, ¿no? La música queda, el arte queda, las matemáticas quedan, la geografía queda, la historia queda, los relatos quedan, lo que pasamos es este cuerpo que somos, ¿no? Este envase que somos. Entonces, ¿Y en qué momento pensaste que podías construir escribiendo lo que tenía ganas de hacer? Porque por ahí de movida seguramente fue leyendo textos que ya estaban o participando de grupos o de talleres o de clases que tenían que ver con textos que ya te daban, pero en algún momento
vos dijiste, yo también me siento capaz para hacer esto? Mira, bueno, en principio, digamos, las historias, el cine, la tele, en el sentido de la tele como las miniseries, digamos, además de las series y eso, pero quiero decir, a mí me atraparon mucho desde muy chico. Yo ya desde muy chiquito veía series como Holocausto y Raíces, que contaban historias muy fuertes y muy sufridas, ¿no? Raíces era la historia de Punta un Quí- hombre de Punta Quinte, claro, un hombre negro esclavo que, bueno, que busca la libertad en Estados Unidos, y Holocausto, bueno, la historia, una de las primeras apariciones de Meryl Streep, muy jovencita, que me acuerdo me quedé fascinado con esa chica que de la lo familia, daba de la todo, familia, de la familia Weiss. así es. Entonces, yo creo que uno de mis grandes despertares fue que leyendo a Oscar Wilde, en el retrato de Dorian Gray, cuando tiene una frase que dice, era la creación de tales momentos lo que interesaba, bla, bla, bla. Esa historia de crear momentos, ¿no? A mí eso me impactó mucho, la idea de poder crear un momento. Y como, bueno, ya te digo, como ya lo venía haciendo de forma natural, como orden natural en mi cabeza, digamos, mi propia naturaleza, eso simplemente fue fluyendo, porque yo ya desde muy chico escribía cuentos y hacía todo tipo de cosas. Fue una constante y también hice de otras personas y después, bueno, claro, fue un devenir todo, ¿no? Ir desarrollando la profesión también. Pero 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 no fue fácil. no, nunca es fácil. No, no es fácil hoy en día tampoco, ¿no? Porque, bueno, son muchas las cosas justamente, digamos, es un mundo muy loco, el mundo, la vida, la existencia misma, ¿no? Y siempre, digo, para mí es muy importante la amabilidad, es muy importante no caer en el creer que tengo la posta, la razón, en que lo que yo digo y todas esas cosas, no caer en enojos, no caer en reclamos. Entonces, sí, a la hora de crear, sobre todo yo que hace ya muchos años, porque digamos, durante muchos años era profesión por un lado y después las historias de lo que yo pensaba de la vida y demás iban por otro lado, la profesión era más la diversión o las obras que me tocaban, que en realidad yo siempre fui más del drama, pero sin tanto propio pensamiento y en un momento, digamos, después de tantas marchas gays y demás, y empezar a descubrir esta cuestión de que uno podía tener voz e injerencia en las cosas que pasan en la vida, que yo antes pensaba que no, que simplemente los que mandaban mandaban y nosotros obedecíamos o éramos rebeldes, pero entonces cuando empecé a darme cuenta también que había una injerencia, en algún momento se juntó la profesión con el activismo político, no partidario nuevamente, ¿no? Sino político en cuanto a ideas de cómo me gustaría a mí que sea la existencia, qué cosas pienso que está bueno defender y qué cosas pienso que está bueno atacar también, ¿no? Decir, bueno, no, esto no está bueno que sea así, hay que cambiarlo. Y entonces, bueno, eso también entonces ir encontrando ese equilibrio de dónde eso se hace sin, con la apertura de no ir a confrontar, porque confrontar no sirve, con conceptos como que, por ejemplo, yo pienso que cuando te enfrentás con alguien que tiene ideas muy férreas y que es una persona medio psicópata, es una persona así medio, bueno, de las que hay a montones, por ahí uno también lo es y no se da cuenta, hablar solo le da más armas, ¿no? Le da más armas para que pueda, la gente no cambia, solo se perfecciona, decía una amiga de hace muchos años, como que le da más armas para que no encuentres tan fácil desvelar su parte de maldad, de dominio, ¿no? De lo que quiere sobre vos y estas cosas. Entonces, Y, y, bueno, es complejo. y a partir del Era Wild, ¿se te ocurrió que podías empezar a crear tus propios mundos para mostrar? ¿Y cuáles fueron los primeros pasos? ¿Dónde dijiste, me puedo colar por acá o puedo intentar hacer algo? ¿Fue a través Como del under? ¿Fue a través de algo más
cooperativo, cooperativista. ¿Vos decís de mis propias creaciones o de la profesión misma? De tus propias creaciones. Mira, de mis propias creaciones yo empecé como, sí, que No, ¿dónde dijiste, bueno, a ver, voy a ver por acá, a ver si prende lo que quiero hacer? Eh, yo tuve mucha suerte y a los 19 años, más o menos, 19 o tal vez 20, pero creo que eran 19, nunca me acuerdo bien, en el año 89, entré a trabajar como, digo, bueno, yo hacía casting, etcétera, de publicidad, o me presentaba audiciones para obras de teatro, había hecho alguna cosa, ¿no? Y a los 19 tuve la enorme suerte de entrar como extra, se llaman figurantes en las óperas, en el Teatro Colón, ya trabajé ahí 17 años. Que fue una escuela absolutamente maravillosa, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, eso también me dio mucha conciencia de cierta responsabilidad que había a la hora de hacer un espectáculo y demás, pero ya te digo, en ese momento yo lo que pensaba al principio no era tanto en cuáles eran mis ideas, sino de hacer un espectáculo que gustara y que me convirtiera en una estrella, porque cuando yo era joven, por supuesto, quería ser una estrella, ganarme un Oscar, llegar a Hollywood. Y Hollywood, sobre todo, de verdad, Hollywood, yo lo pensaba. Entonces, a mí las utopías siempre me han dominado la cabeza. Entonces, bueno, mis pero las primeros pasos utopías fueron, también, perdón, las utopías te permiten también soñar y vivir. claro, totalmente, totalmente, así es, de eso vivimos mucho de los sueños, ¿no? Y entonces, de las proyecciones, muchos sueños los podemos cumplir. Entonces, las primeras cosas que yo empecé a hacer por mi propia cuenta fueron infantiles, porque ahí yo sentía que había un terreno cómodo donde yo podía permitirme toda una serie de cuestiones sin llegar a tener la preparación que mi propia exigencia me demandaba, ¿no? Porque además justamente lo que tenía esta cosa del Teatro Colón es que yo nunca me sentía a la altura de esos gigantes artistas que venían ahí a participar de los espectáculos y demás. Entonces, bueno, digamos, esa fue como toda una cosa que... Entonces empecé con infantiles y bueno, eso se fue desarrollando con los infantiles. Me fue muy bien y que yo hacía giras y trabajaba en muchos lados y la pasábamos bárbaro y a mí el público infantil me gusta mucho. Entonces, y después, bueno, ya empecé como a probar otro show. Yo además, por la edad que tengo, tuve la suerte de ser estudiante de teatro, paracultural, todo eso antes de que sea famoso, ¿no? El paracultural en sus principios. Entonces, por otro lado, a las noches hacíamos fiestas y yo hacía shows en las fiestas y todo ese tipo de cosas, con un poco la escuela de improvisación que tenían la gente del paracultural, ¿no? Miguelito Fernández Alonso, Las Gambas al Ajillo, Batato, Rapilleta, toda esa gente, ¿no? Tortonese. Entonces, bueno, era esa cosa dual. Por un lado, creaba personajes y cosas que las improvisaba por las noches en fiestas, y por otro lado, yo además vivía en una casa que tenía un galpón muy grande, entonces, por la paternal, que en ese entonces la paternal no quería ir nadie, pero igual armábamos nuestras fiestas ahí, nuestros eventos, y entonces ahí era fácil, era mi espacio de expresión, ¿no? Para hacer un montón de cosas. Palacio César Díaz se llamó en un momento. ¿Cómo? Palacio César Díaz se llamó en un momento. Pero como no iba nadie, éramos muy jóvenes, nos aburrimos y subimos a los lugares donde había gente. Se sabía si estaba creo todavía el Ciencia y Labor. ¿En la paternal? El Club Ciencia y Labor, ¿lo ubicás? Ah, no. Ah, No, no, estaban vos imagínate que yo fui Artigas y César Díaz está. mira, no. Yo fui ¿Qué? un chico, Lo yo hizo. en mi adolescencia me encerré porque era muy violento todo, entonces no viví el barrio. No, bueno, ahí mi papá de chico y después mi hermano jugaba al fútbol, pero es el que siempre nombraba Calabró en el contra, que decía ciencia y sudor, era, que también era de la paternal, Calabró, era en homenaje a ciencia y labor. Eh, y los espectáculos para chicos no fueron fáciles, me imagino, de preparar. No eran Porque, fáciles. si No bien, eran perdón, fáciles y además me los fue. Sí, si bien tenés que, uno se prepara para el público más adulto, porque es el que va a ser el crítico, pero tenés que tener algo
súper, 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 súper responsable y profundo para poder llegar también a los chicos, ¿no? A los chicos, a las chicas. Mira, sobre todo llegábamos por el juego, por jugar, ¿no? Por jugar. Con los chicos, si jugás, va muy bien. Pero además era como una, digo, es esto, es destino, digamos, en mí fluía. Yo, por ejemplo, aprendí mucho de lo que era ese contacto con un programa, había un programa de tele, por ahí te acordás, se llamaba el show de el clan de Patsy, que Patricia Lash, que era una conductora de televisión, había viajado a Brasil, había visto el programa de Yuya, en aquel entonces Yuya no era tan famosa, y le había comprado los derechos, pues mucha gente piensa que se lo había copiado, no, le había comprado los derechos. Y digo, yo tuve la oportunidad de ser grillo, no en la tele, sino en el teatro. Y Patricia tenía una cabeza muy, muy linda de cómo encaraba el trabajo con las criaturas y la responsabilidad que tenía. Ella decía, yo soy la fantasía de toda esa niñez que viene a A verme ver. al teatro y demás. No se pueden ir de acá decepcionados, decepcionadas. Tienen que irse. Entonces ella, después de cada función, se quedaba firmando los autógrafos y sacándose fotos con todas las criaturas que querían y ese tipo de cosas. Y entonces eso digamos, trasladarlo a todo su comportamiento con el show, ¿no? Entonces yo aprendí mucho con eso, aprendí mucho de ese cariño y de ese respeto hacia el público. Yo debía tener de ahí 18, 17, 18, porque yo empecé muy joven con todo lo del teatro, ¿no? Entonces, bueno, mucho aprendizaje y con eso, y teníamos esas funciones llenas de criaturas, porque era un programa de la tele. Yo estaba en el teatro, no estaba en la tele, pero nada. Y entonces, sí, después cuando armé, también armé desde mi propio placer. A mí hacer el personaje de payaso me daba mucho placer, me permitía jugar muchas cosas, porque el clown me permitía jugar cosas para las que yo no me sentía preparado si los tenía que hacer una obra para adultos, pero desde el clown, si te equivocas no importa, porque es parte, y entonces, bueno, eso me ayudaba a construir mundos. Y muchos juegos, lenguas, adivinanzas, juegos de la niñez. Sí, muy hermoso. Yo hice un tallercito con Vida Morant sobre clown. Me empujó ella que lo hiciera porque decía que me iba a hacer bien cuando estábamos haciendo el vaído. Y la verdad que fue muy productivo para mí. Porque Ajá, además está el tema del ridículo, ¿no? claro. Y me acuerdo, terminábamos siempre cantando La Batalla del Movimiento, que era una canción, creo que era de Julieta Magaña. Esta es Esta la batalla del batalla de... movimiento. Sí, y yo decía, eso es una cosa ridícula que esté cantando eso, pero era fantástico, o sea, era fantástico cuando lo analizaba después. En el momento yo me soltaba y estaba muy bueno. Claro, totalmente, sí. Bueno, el hacer clown te permite, digamos, soltar todas esas inhibiciones y permite ese lugar, sobre todo para nuestras generación, para nuestra generación donde había una exigencia tan fuerte, ¿no? En tantas cosas uno tenía que ser una persona muy seria y todas esas cosas, y el ridículo no estaba permitido para nada. Entonces, el juego no estaba permitido, ¿no? Hay que pensar que venimos nuestra niñez fue durante la dictadura, entonces, bueno, tantas cosas que estaban ahí prohibidas y apagadas y demás. Entonces, sí, el clown libera mucho. Permitirse el error, el juego espontáneo, la ridiculez, la parte esa que siempre se trata de ocultar de uno mismo. Vos tocás la guitarra, tocás el piano, ¿cómo influenció también para tu actuación eso? Eh, ¿Y qué creíste que le podías dotar? Porque no debe ser, a ver, cuando vos actuás, querés actuar, y si te piden por ahí, mirá, ¿sabés tocar la guitarra? Bueno, estaría buenísimo. Pero vos también lo implementaste, por lo menos de las veces que yo te he visto, desde que te conozco, siempre te vi las improvisaciones o los shows que haces con guitarra. Ujú. Te he visto hace unos días en un recitado tocando el piano, cantando una canción de Federico García Lorca. ¿Cómo pensaste que eso podía ayudar a lo que ibas a hacer?
son complementos, ¿no? Lo que pasa que, digamos, mira, yo pienso siempre que he tenido mucha suerte en ser una persona de vocación, con vocación, que es algo que me di cuenta de grande, sobre todo cuando a mis sobrinos y sobrinas les ha tocado elegir qué hacer en la vida, ¿no? Y entonces he vivido tan de cerca lo que les ha costado entender qué hacer, y qué sé yo, ahí tuve como una cosa más, más fuerte de haber entendido lo que significa nacer con una vocación, ¿no? Con algo que que te lleva de la mano. Ahora, dentro de eso igual también es complicado porque a mí me daban ganas de muchas cosas, me daban ganas de bailar, me daban ganas de cantar, me daban ganas de actuar, me daban ganas de instrumentos, y además, cuando yo era adolescente estaba Fame, I wanna live it forever, y mostraban esa escuela maravillosa que tenían ahí, que acá no existía esa escuela, pero en la tele sí, donde aprendían todo, en esas materias eran artistas integrales, y entonces yo Perdón, quedé con ese pero, concepto. pero no solo lo veíamos en la tele, yo al leer historias, me encanta el rock, y al leer historias de músicos de rock, como que sé yo, como John Lennon, él iba a una escuela de arte, o Claro, sea, iba totalmente, a una escuela de arte. Un tipo que era un rebelde, que se peleaba con todo el mundo en la calle, dibujaba y tocaba la guitarra. O sea, claro. no solo estaba en la tele, digo, también existía eso en otros lugares, ¿no? No, claro, totalmente. Pero igual, digamos, a mí la info me llegaba más como Sí, por esos lados. Porque, digo, entonces, a mí me costaba decidir qué. Una de las cosas que siempre me han criticado profesionalmente es que me decían, bueno, vos tenés que decidirte, ¿querés ser comediante? ¿Querés ser un actor dramático? ¿Querés ser músico? ¿Querés ser... Bueno, no puedes estar en todas las cosas. Y yo trataba de decidirme, no es que decía, no, yo voy a poderlo todo, no, simplemente fue un recorrido que se fue armando. Por ejemplo, la guitarra viene de la época de la niñez, la vida de iglesia, ¿no? Y yo después la guitarra no era un instrumento que me interesara, yo quería justamente aprender piano, pero bueno, no había plata para aprender piano, etcétera. Entonces, la guitarra yo no la usé por muchísimos años. Ahora, cuando quise armar como un espectáculo determinado, donde quería que me acompañaran músicos, porque quería cantar, porque me había ya llegado una necesidad muy fuerte de cantar, y también me he dado cuenta que el canto era una herramienta muy potente de llegada, que también a veces desde las obras de teatro, desde la actuación, es la cuarta pared o la obra cerrada, digo, no permitía un tipo de vínculo que yo ya quería empezar a tener con el público, un diálogo distinto. Y entonces, claro, por ahí para una fecha, dos, conseguía quien me acompañara, pero para más no. Entonces dije, bueno, vuelvo a agarrar la guitarra porque si no, no voy a poder hacer nunca esto. Entonces, digamos, las circunstancias te van llevando, ¿no? También a incorporar más cosas, pero para mí son todos lenguajes, que son todas herramientas, quiero decir, que vas teniendo, que te ayudan a completar más cosas, a tener más llegadas, porque es, sí, cierto que para el arte es un producto también, ¿no? Y entonces hay que alimentarlo, hay que trabajarlo, hay que hacerlo llamativo para que la gente se vaya con algo, con cosas de ahí, ¿no? No es simplemente, hola, mira, voy a decirte este texto, tiene que haber algo que esté ahí dando un espectáculo, hay que dar un espectáculo, ¿no? Y bueno, yo trato todo el tiempo de armar eso, lo más posible desde los vestuarios, los maquillajes, los instrumentos, las canciones, los textos, ¿cuánto más puedo poner? Y además, como no podemos tener producción, digamos, es que yo no tuve la suerte de tener un equipo de producción digamos, y entonces tener público y plata para hacer espectáculos, bueno, lo lleno con lo que más puedo, con lo que más puedo hacer. Así es la cosa. saludo a Ale Viedma, que nos manda saludos a vos y a mí, también a Santi, que Dale. manda saludos, a Huellas en Comunidad, que dice, la vida, ay no, ¿cómo fue que dijo? Viva la vida Lorca, puso. Viva la vida Eh, loca. Me quiero meter con tus personajes. Tus Sí, personajes no son la guitarra y el piano. Tus personajes no. son tu voz. Eh, Mm. y son hiper importantes y los que he visto tienen como una potencia, porque sabés a dónde querés llegar y qué querés llegar. ¿Cómo surge construir tus personajes?
desde la realidad de lo que pasa, lo construís, o tenés una idea de, se me ocurrió este personaje y después lo nutro del resto? Básicamente, digamos, es una mezcla de cosas. Yo hice toda la vida teatro, y digamos, o espectáculos, digamos, teatro en el sentido, también he hecho alguna publicidad, también he hecho alguna, etcétera, ¿no? Pero digo, a mí el camino se me abrió por el teatro. Muchas veces quise por ahí acercarme a la tele o al cine y no se me dio, pero por el teatro sí, se dio y fue por ahí. Y entonces, claro, yo durante muchos años he vivido el teatro. Si bien he trabajado en muchas cosas y demás, he vivido el teatro porque trabajé 17 años en el Colón, trabajé 4 años o 3 años en el San Martín, trabajé con varias compañías, etcétera. Y a mí lo que más si bien yo hacía mis cosas artísticas por un lado, donde más fuerte se hizo mi carrera en el teatro fue como stage manager, la persona que maneja todo lo que sucede en lo periférico de las funciones, ¿no? Desde en qué momento entra el público, cuando se abre el telón, cuando entra tal luz, tal escenografía, bla, bla, bla. A mí con eso me fue muy, muy bien, pero entonces mis propios proyectos artísticos siempre quedaban un poco relegados, porque sí, empezaba algo, pero después me salía tal trabajo que me tomaba el tiempo entero y bueno, quedaba ahí. Entonces, o nos íbamos de gira, yo he tenido mucha suerte con eso, viajé mucho o bastante, digamos, con el teatro, etcétera. Entonces, llegó un momento en que la frustración de mi artista propio era tan fuerte que más la realidad de la vida, ¿no? Porque, digamos, ¿qué pasa en el teatro? En el teatro no tenés derechos, la idea de los derechos del trabajador no existe. Entonces, yo ya tenía 40 años y dije, bueno, a ver, muy lindo todo, pero al final no es que esté haciendo exactamente lo que yo quiero, y encima no tengo esto, no tengo un feriado, no tengo aguinaldo, no tengo plata fija, me pagan como quiera, etcétera, es la explotación que todos vivimos, pero en el teatro más. Entonces, inclusive en los teatros que dependen del gobierno, cualquiera de todos los gobiernos, cualquiera de ellos, ¿no? Digamos, de que te pagan cuando se les canta, pueden tardar un año y pico en pagarte, digamos, y no te renuevan, no te actualizan el valor, no importa el Sí, recorrido que tengas, siempre te tratan como el último orejón del tarro. Sí, además, firmás el contrato hoy y te empiezan a pagar dentro de 8 meses, pero te pagan eso que firmaste, no te pagan. exacto, eh, exacto, actualizado. esto ha sido así, tengo un montón de anécdotas de golpear las puertas de las oficinas, los secretarios de cultura de turno, o etcétera. Pero bueno, entonces, por un lado estaba eso, que yo dije, bueno, igual, yo estaba en un momento muy top, estaba en Europa trabajando en unos teatros maravillosos, y igual el nivel de frustración era tan fuerte como stage, ¿no? Y entonces dije, bueno, el nivel de frustración era tan fuerte porque yo decía, bueno, pero esto no es lo que yo quiero, no me siento feliz, no estoy feliz igual. Y por otro lado, también como siempre hice mis cosas artísticas, digo, con grupos o propias y demás, se juntaba esta cuestión de qué se trata el teatro, el espectáculo, etcétera. Entonces cuando dije, bueno, esta es mi último stage, que terminó, esto no me va a tomar más el tiempo, a partir de ahora voy a ir a por mi deseo porque se me termina el tiempo, porque tengo 40 años y se me termina el tiempo, porque la escena tiene su tiempo también, ¿no? El público consume juventud. Te puede tocar que de golpe haces una película, una cosa, o sos alguien muy consagrado, y entonces, pero básicamente el arte se consume, el arte de escena es juventud lo que hay ahí. Entonces, digamos, ahí se me juntaron muchas cosas y dije, bueno, para vivir de un solo espectáculo no voy a poder vivir. Tengo que armar varios espectáculos para que cuando no me sale el infantil, me sale el mexicano y si no me sale el otro y así. Entonces, de ahí nacen distintos espectáculos como para poder tener mucha oferta y poder entonces hacer un número de dinero para vivir de eso. Y luego se me ocurrió que había personajes que me daba pena tener que abandonarlos y dejaba el espectáculo, ¿no? Entonces, se me ocurrió que los personajes también podían vivir por fuera del espectáculo. O también, qué sé yo, a veces montar todo un espectáculo para ya, para hacerlo, digamos, había que llevar la escenografía. Digo, por ahí tenía todo un montón de gastos y de cosas que me impedían hacerlo. Entonces dije, ¿qué pasa si estos personajes
viven un poco por fuera de las obras, son personas, son seres que están ahí un poco como hacía Pessoa, que tenía sus cinco, sus 5 personajes que escribían, ¿no? Entonces, un poco inspirado también un poco en personas así. Y ahí empecé entonces a darle vida a los personajes más allá de un solo espectáculo. Y entonces hay personajes que han pasado por distintos espectáculos, como el personaje de René, o la guitarra llorona, o mi payaso, y esa es la concepción, que son seres que tienen su propia vida y su propia cuestión. Entonces, cada uno de esos personajes tienen una creación que les fue dando sus propias experiencias, más lo que yo les fui inventando, ¿no? La tridimensionalidad del personaje, cuál es su historia, quiénes son, dónde nacieron, tienen familia, no tienen familia, tienen amigos, se fueron, volvieron, están vivos, están muertos. La guitarra llorona es un fantasma, por ejemplo, ¿no? Es un personaje mexicano inspirado en toda la cultura de amor hacia los muertos que tienen, de celebración del Día de Muertos que tienen los mexicanos. Bueno, o René, que es un personaje mitad varón, mitad mujer, que nace de toda mi experiencia con las luchas de la diversidad, ¿no? Con las luchas de género, con las luchas de qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es la sexualidad. Entonces, bueno, así es que se van dando. Y ahora estoy en creación de... Sí. No, pero ese personaje, por ejemplo, no lo haces solamente en lugares LGBT, lo haces No. en otro tipo de espacios. ¿Y cuál es la respuesta del público? Mira, con René, ¿no? Decís, con Sí, René, lo hice, René, ahora está en un momento, digamos, más allá de la pandemia, este, había, había un momento en que René estaba en una especie de transición, porque René lo empecé a hacer hace como unos 15 años atrás, en un momento en que todavía era muy cruda la información de la vida, sobre todo la vida trans, travesti, y digamos, y la revolución de género era muy joven, y yo notaba que había una necesidad de un puente para un montón de público que quería por ahí acceder a la información, pero que no llegaba a la información porque por ahí, digamos, no está, o digamos, o la furia traba no los dejaba comprender porque, digamos, era desde otro lugar, ¿no? O la academia no les llegaba tampoco, etcétera. Entonces, la teoría, ¿no? No acceso a la teoría queer y todas esas cosas. Y entonces, René, un poco yo pensé que era que jugara ese rol, ese puente desde un personaje muy amable y muy divertido, cuestionara, hiciera preguntas muy simples que te pudieran hacer llegar a una comprensión de un poco de qué se trataba este proceso en el que estábamos viviendo de la revolución del género, ¿no? La revolución del género trae esta separación entre la genitalidad y la identidad de ser, ¿no? Entonces, digamos, bueno, un poco jugar y desmenuzar eso de una manera lúdica para que fuese entendida. Y mira, la anécdota más graciosa que tengo con eso fue un solos y solas de gente. Yo estaba dentro de un espectáculo que se daba en la CLAC, que era un lugar en la Avenida de Mayo, que era bien teatral, digamos, y era toda gente bien de teatro, y yo tenía mi momento, eran los principios de René, y tenía mi momento ahí de unos 10 minutos, se llamaba Club de Confesiones de Patricia Abadi, y entonces justo tocó un público de solos y solas, gente grande, 60, 70 años, y yo dije, ay, esta gente pobre que salen para divertirse, yo les voy a venir con este rollo, porque a mí me gusta que la gente la pase bien, eso para mí es fundamental, pasarla bien, pasarla bien. Y entonces dije, ay, bueno, pero es el personaje que tengo y ya. Y y vos sabés que al contrario, la pasaron genial, se revirtieron, se morbosearon, me hicieron preguntas de toda clase. Y ahí aprendí que no tenía que mis propios prejuicios, ¿no? Con respecto a lo que la gente tiene ganas de escuchar y no, y etcétera, bueno, tenía que sacármelos de encima, que desde un lugar amable hay muchas cosas que se pueden decir y hablar. tal cual. Escúchame, Rodrigo, estuve viendo unos avances así en el Face de un querido y respetado también director y actor, Charlie Espinosa. Sí. Estuviste haciendo
ya terminaron, creo, la producción de PUTO de Puto. Sí, Contame qué es, sin spoilear demasiado, y cuál es tu intervención. es un audiovisual que está dirigiendo Charlie Espinosa, que bueno, que también ha sufrido, digamos, lo empezamos hace bastante, pero con todas las cuestiones de la pandemia se suspendió y se fue haciendo, digamos, en los momentos posibles. Somos un grupo de actores PUTO, putos, y bueno, y lo demás queda el misterio ahí, pero es un trabajo que he disfrutado muchísimo hacer. Eh, yo no sé si esto es spoilear o no, pero la foto la viste igual así, así que la foto anda dando vueltas, que además es una foto totalmente inocente, digamos, así como en bolas, pero no se veía nada, y en Instagram la censuraron, y ahora Ah, como sí. tiene el circulito parecería que hay más de lo que se veía. Pero bueno, también bueno, yo tengo 53 años, y es volver a estar en bolas en un trabajo artístico que no lo hacía desde muy joven. Cuando lo hice de joven fue una experiencia muy linda, muy liberadora, y ¿Qué hiciste? ¿Ecus? ¿Hiciste Ecus? no hice ECUS, no hice ECUS, ojalá. No, hice un par de desnudos en unas óperas. Y y bueno, y dije, ay, está bueno, digamos, y también fue, vamos a ver qué tal, ¿no? Pero fue como, hay como una cosa también, viste, que nos han metido en el cuerpo que bueno, que está bueno como librarlo, digo, porque además yo no tengo un cuerpo de gimnasio ni nada de eso, soy una persona que se entrena, etcétera, sobre todo por mi profesión, en el sentido de estar ágil, de poder moverme, cantar, de tocar la guitarra al mismo tiempo, lo que sea, bailotear, pero digamos, no es que tengo que decir, bueno, mirame porque me preparé en el gimnasio para, y volvió a ser absolutamente bello y liberador, ¿no? Con el personaje nuevo que estoy haciendo hay toda una cuestión del planteo que como frase así dice, liberen los genitales se liberan de acá más principalmente, ¿no? Porque hay algo ahí, ese cepo que nos han puesto en la fuente de la vida y en la fuente del placer y en la fuente de tantas cosas que es la sexualidad, la genitalidad, que hay también cosas para preguntarse ahí, ¿no? ¿Qué pasa con eso que tanto tenés que ocultar, que tanta cosa tiene, tanta carga que hay ahí, ¿no? Que puedes ir preso, etcétera, etcétera. Hay sociedades a lo largo de la historia que han vivido en bolas sin ningún problema. Entonces, bueno, algo ahí. No para vivir en Sí, bueno, bolas, sino para liberar cierta tensión. no, pero además es siempre la comparación de ir a Brasil y ponerte una zunga y acá no animarte a ponértela en Mar del Plata, ¿no? Es esa Claro, contradicción que tenemos, ¿no? Que allá, y encima allá ves a gente gorda, flaca, de cualquier estilo, sin ningún problema. claro, totalmente, totalmente. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando 25 años atrás, fui a Brasil a una playa nudista. Y entonces yo pensé que era una fotografía homoerótica. No, y entonces era la familia, la abuela, los nietos, con el equivalente al mate y los bizcochitos, pero no, porque allá eran esas cosas, pero todos en bolas. Y fue también como que yo dije, mira estas realidades que se pueden vivir y con qué comodidad y con qué, ¿no? Digamos, igual yo no sé si estaría en la playa en bolas con mi abuela y mis sobrinos y sobrinas, pero digo, hay cosas para preguntarse ahí, de cuáles Tal son cual, las estructuras que nos manejan, ¿no? tal cual. Mientras suena el metrónomo está sonando cada tanto, ¿no? El metrónomo Del me perdí. piano, el metrónomo del ¿Vos? piano. No, Del no, piano. puede ser que esto suena un lapicito tal vez. Ah, ¿Escucha? creí que Mira, estaba, ¿qué hago así con él? No, creí que no, cada yo tanto soy un ser sonaba. muy indisciplinado, soy un ser muy indisciplinado, justamente eso que me han criticado todavía y tenían razón, y nunca estudié con metrónomo, porque voy haciendo, como me va llamando la cuestión, digamos. El piano es un regalo que me hice eh, también en la segunda mitad, después de ese proceso que tuve a los 40, de decir, bueno,
por el deseo es ahora, y si no ya es tarde, ¿no? Y entonces algo que tenía pendiente, que era un deseo desde la niñez, que tenía que ver con el piano, se presentó, podía tomarlo o dejarlo y lo tomé, digamos. Buenísimo. Entonces no es que Rodrigo, tengo formación académica de piano, estudio con eh, YouTube. me parece bien, me parece muy bien. Me parece muy bien. Cuando los Beatles fueron a grabar una canción con un demo que había de Lennon, cuando se volvieron a juntar para hacer un especial, una producción de unos 6 CDs, el productor, que era el cantante de la Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, quería que Ringo Starr, el baterista, usara un metrónomo. Y él le dijo, el metrónomo soy yo. Y se terminó todo. Así que Sí. Sí, bueno, es como una constante cuál es la línea. Son líneas, ¿no? Yo creo que está muy bien. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, ponerle, para hablar de algo conocido por todos es como el tango, digamos, ¿no? Donde entonces cómo tiene que ser, cómo tiene que ejercer. Yo creo que puede ser de todas las maneras, digamos, porque gracias a gente que hace tal cual lo que hacían los bailarines originales, de eso podemos saber y mantener viva la memoria de tal cuestión, ¿no? Y gracias a la gente que dijo, bueno, mira, esto ya no se trata de quién es el hombre, quién es la mujer, de quién sigue, quién dirige, quién no, digamos, o sea, vos pensás que hasta hoy en día, digamos, ya además el follower y el seguidor y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, ya también es algo que va jugando así, aleatoriamente, digamos, no es que hay alguien que sigue y alguien que dirige, sino que van ahí jugando, ¿no? Entonces, en esta evolución de cosas, bueno, todo está bueno el preciosismo de mantener tal cual una cosa como fue, y está bueno también todo eso que va cambiando y va trayendo las nuevas formas. Son complementarias, no hay por qué deshacerse de ninguna. tal cual. ¿Quiénes son tus referentes en la actuación? ¿En quiénes te Uf, inspiraste para algo o eran un símbolo a seguir? mira, a mí me marcaron muchísimo en la niñez, este, 4 o 5 mujeres, que son, por un lado, la Monroe, pero no en el sentido de actuar como ella, sino de algo de toda su historia que me ha seguido siempre en la vida, de una manera extraña. Después, Liza Minnelli en Cabaret. Todavía recuerdo el día que la vi esa película, cuando era chico, tendría, no sé, 10 años, hubo una discusión en mi casa porque mi papá no quería que la viera y mi mamá me dijo, sí, mírala igual. Entonces discutieron entre ellos para ver si la podía ver o no. Así me acuerdo que era muy chico. Eh, Natalie Wood y Rosalind Russell en la película Gypsy, en esa específicamente, por las vivencias que tenían, y son personajes que sus diálogos, sus actuaciones me han acompañado y han sido como una referencia constante, aún inconscientemente, ¿no? O sea, digamos que de golpe me aparecían. Y después una infinidad de universos de artistas, digamos, que me han abierto las puertas de la percepción, ¿no? Muchos directores de cine, a mí mucho, principalmente el cine, ¿no? Entonces, te ¿Quiénes? podría decir que, por ejemplo, Fassbinder, por ejemplo, Rainer Fassbinder, un director alemán de los años 70, que, una de sus musas, Anna Gigula, qué sé yo, o Federico Fellini, que para mí es como, siempre era como viajes a la magia, las películas de Fellini, ¿no? Las de Fassbinder por ahí eran viajes más a la crudeza, las de Fellini a la magia, Herzog con sus grandes aventuras, con sus historias épicas, eh, qué sé yo, y no sé, más y más, Spielberg, T, qué sé yo, me enamoré de T cuando era nene también. Me acuerdo en Función Privada, que era ese programa que pasaban adelantos del cine, acordate que la entonces teníamos que esperar 2, 3 años para que las películas llegaran y habían pasado el adelanto de ET. Y te La morí. película tardó como 3 años en llegar, yo ya no veía la hora de que ese muñequito feo tan divino.
Dios mío. La Escuchame mente, una la cosa. niñez, ¿no? Te hago una pregunta que suelo hacer en estos programas hasta ahora. ¿Con quién te gustaría y qué? Vinculado, obviamente, al Al arte, arte. ¿no? Bueno, con todos estos que nombré, lamentablemente ya no voy a poder, pero me hubiera encantado, con todas estas personas que nombré. Este, yo siempre tuve la fantasía de trabajar con Woody Allen, aunque ahora está muy mal visto, por lo menos que está muy discutido cuál es su situación, ¿no? Porque viste que hay una polémica muy fuerte en cuál es su situación. Es muy distinta a la de otras personas que tienen acusaciones, pero qué sé yo, no sé, es como mucho de mi pensamiento ha sido influenciado por sus películas, ¿no? Yo terminé haciendo terapia gracias a mirar películas de Woody Allen, ¿no? Joven, ¿no? Que siempre hice terapia desde joven, pero digo, a eso me llevó las películas de Woody Allen. Hubiera sido un director, me acuerdo que cuando supuestamente iba a venir a hacer una película de acá, yo dije, tengo que lograr de alguna Está. manera llegar. Mira, cuando entré a estudiar al teatro, al Instituto ALISA, al Instituto Superior de Arte de Colón, me preguntaron por qué no tenía referentes argentinos. Pero bueno, se me dio así, pero podría decir que Leonardo Fabio, siempre su cine me ha gustado mucho, Pero no, pero no me dijiste qué. no te dije qué. No, Claro, bueno, ¿qué te gustaría con Woody o con Leonardo Fabio? no, Woody, que me diga cuál es el personaje que piensa que yo puedo hacer y por ejemplo, me gustaría mucho que René trabajara en una película de Almodóvar. Por ejemplo, ¿no? Yo fantaseaba en esas fantasías que uno tiene, que en un momento salían unas noticias como que Almodóvar se había quedado sin inspiración hace unos años. Salió la noticia, Almodóvar no tiene inspiración, por eso no hay una película, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo decía, le mando a René para ver si se inspira en hacer una película con René. ¿Y vos No tenés, vos sucedió. tenés, algún, vos tenés algún rollo con la hoja en blanco, con la no inspiración? No, no. No, porque como tengo toda la vida de esto, sé que va y viene, digamos. No, digamos por ahí, hace muchos años, cuando se me trababa alguna cosa que quería hacer. Lo que pasa también es que pasa mucho en la mente de los artistas, ¿no? Que es una máquina de tirar ideas la mente, no para, no para, no para. Y el artista tiene una loca idea de que las ideas hay que concretarlas. Parece ser como que si no las concretamos, no sé qué podría llegar a pasar. Y eso, ese motor creo que es lo que nos hace concretar, ¿no? Ir por las dificultades, a través de las dificultades y concretar. Entonces, uno se va acostumbrando a que muchas ideas que a uno le parecían que le iba a traer la fama, la gloria y que eran importantísimas para la humanidad, no llegaron a nada y todo continúa. Además, después las ves que otras personas las han hecho, porque las ideas andan en el aire y las antenas muchas las agarran. Entonces, también es un ir y venir. Además, yo he leído mucha biografía artista, de toda índole, ¿no? De compositores de ópera, de poetas, de escritores, de bailarinas, bailarines, de bla, 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 de artistas de toda índole, y entonces vas viendo esos momentos del sub y baja Siempre, constante, ¿no? Sí, sí, siempre. es como... Al principio hablábamos de la realidad de lo que pasa, de lo que nos pasa, de lo que no nos cuestionamos o hay que cuestionarse. ¿Qué de eso se cuela después en tus obras? ¿Se cuela o pensás que, por ejemplo, esto que yo leía al principio, decís, lo tengo que decir en algo de alguna manera? Inevitablemente, más allá de mí. Aunque quiera no decirlo, como me dijo una vez una persona de teatro que me dijo, ¿no puedes hacer algo alguna vez que no tenga algún tipo de doble connotación? Algo por hacerlo y ya. Y yo digo, pero yo pienso que hago por hacer, pero no me ha salido. Yo, si fuera por mí, sería súper superficial, sería un modelo que gana mucha plata y sale en la tapa de Vogue y ya. Pero no me salió eso tampoco. Entonces, inevitablemente porque el rol del artista para mí, por lo menos, además de entretener y toda la cuestión de la que estuvimos hablando, es reflejar cosas.
Un artista refleja cosas, el público va y en el artista ve cosas. A cada quien le pasará lo que le pase, quien lo detesta, quien lo ama, quien tiene identificación, quien dice esto lo tengo que cambiar, etcétera, etcétera. Pero el rol del artista para mí es el de la comunicación. Entonces, yo comunico lo que me pasa, porque también es como mi necesidad. Digo, va más allá de mí, porque si no se me escapa, igual. Y además, bueno, ya es lo que hago, digamos. ¿No? Es como, no sé, yo, por ejemplo, todo esto que viene pasando desde que se declaró la pandemia a nivel del mundo, y aclaro, esto yo creo que no se lo puede pensar a nivel local, no se puede pensar en esto a nivel local, el país que te haya tocado para esto. Esto es un proceso del mundo y hay que mirarlo como en la gran foto, ¿no? Como dicen los yanquis que tanto han tomado la cultura en la mitad del mundo, ¿no? Hay que mirar la gran foto, no hay que no ir y venir desde lo chiquito y lo grande, ¿no? Bueno, porque entonces a mí hay algo que no me cierra desde el vamos, desde el primer día de todo esto, que es ese discurso donde no hay escapatoria, es como raro un discurso donde no hay escapatoria, donde hasta sano, no solo sos un peligro para vos mismo, sino para tu entorno también. Es como raro, tan cruel puede ser la vida, tan, te digo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Y hay algo como raro, no puedes, digamos, no puedes salir de tu casa, no puedes verte con nadie, no, ¿qué pasa con esto? Entonces, digo, yo como soy una persona que además he visto mucho la historia, digamos, también, eh, claro, también enseguida te acusan de complotista, pero la historia está llena de intentos de dominio, de represión, de experimentación, de entonces, sin creer que tengo razón de nada, sí empecé desde el vamos mucho a preguntarme algo de esto. Al principio fui muy respetuoso, salía cada 10 días a comprar, sufrí toda la psicosis, ¿no? De no te toques la cara, no te... Digo, no tanto, porque como vivo solo, etcétera, pero digo, sí, ya de pensar salir a hacer las compras me empezaba a picar todo el cuerpo, salía, me picaba todo el cuerpo y volvía y me picaba todo el cuerpo por 3 horas más. Bien, y entonces hay como ahí toda una cosa que después vos decís, bueno, a ver, y ahí es un hilo para empezar, ¿no? Hay mucha gente que ha venido denunciando de qué se trata esto desde el vamos, incluso desde antes de que empiece, entonces hay ahí algo que se me escapa todo el tiempo. Todas estas dudas que yo tengo, todas estas sospechas, se escapan todo el tiempo. Cuando, digamos, cuando empezamos a hacer algunas protestas de los espacios culturales, porque no podíamos trabajar, digo, a mí me cortaron la vida, todo esto me cortó la vida, sí. Yo ni tengo los alumnos que tenía, ni tengo los shows que tenía, que era de lo que yo vivía, ni tengo el Festival del Borda, que lo hicimos durante 10 años, ni nada, todo desapareció. Todo fue como... Entonces, digamos, cuando empezó a aparecer toda esta cuestión de tratar de defender los espacios culturales y demás, y que se concientizara de que eso había que sostenerlo, y se empezaron a hacer acciones desde el año pasado, bueno, yo estaba ahí, ¿no? Es mi trabajo, etcétera, se hacían desde vidrieras, con el público en la calle, muy poquita gente, casi sin avisar, más acciones para pedir protocolos para los lugares culturales y demás, y ahí empezó a nacer un personaje que ya venía, y en mi cabeza ya venía, que es un poco lo que estoy desarrollando ahora, que viene de la mano de los cabarets político-intelectuales, sexuales de entreguerras y de posguerra en Alemania, en México, en Estados Unidos, los años locos, etcétera, que solían tener presentadores gays, ¿no? Muy gays, y es el personaje que estoy desarrollando ahora, y sí, está muy atravesado por cuestionar lo que estamos viviendo, ¿no? Por hacerse preguntas. Siempre para mí es lo mismo, yo no doy certezas porque no las tengo, pero sí me gusta mucho hacer las preguntas y bueno, y observo, ¿no? Hace un rato nombraste a Spielberg con ET, Mm. y yo ahora, con esto que decías, recordaba otra de Spielberg, anterior, Encuentro cercano del tercer tipo, cuando el protagonista, que es Richard Dreyfuss, que va con Melina Dillon, intentan colarse e ir a ese lugar donde pasan cosas o vienen extraterrestres, y él lleva un pajarito
Sí, porque le hacen creer que las vacas muertas es producto de que hubo una explosión química, y él lleva el sí, pajarito y después le tiran el gas al pajarito en un momento que los detienen, y sin embargo ellos siguen, ¿no? Porque dice, total. acá hay algo raro, ¿no? Y siempre, pero te juro, en la pandemia mucho lo pensé, siempre pienso en esos momentos donde nos quieren imponer cosas o dominar de lo que sea, más allá de la pandemia, siempre pienso en esa escena. ¿Qué hubiera pasado si el protagonista y la protagonista se vuelven? Deciden no abandonar cuando los detiene un helicóptero, se bajan del helicóptero, ¿no? O sea, Mm, sí. ahí está el punto, ¿no? Claro, sí, es que es como muy difícil, ¿no? Volvemos a poder entender, porque básicamente no tenemos la información. El machaque de miedo ha sido tremendo, porque, digamos, cómo haces para sobrevivir en tu propia cabeza, que sos una bomba de tiempo, no solo para vos, que de última es con uno y uno toma su propia decisión, sino que sos una bomba de tiempo para toda la demás gente, ¿no? Digamos, a mí una de las cosas que más me impactaba era, hoy escuchaba, por ejemplo, que ya están hablando a nivel del gobierno, digamos, de la pospandemia, ¿no? Y dije, ya están hablando de la pospandemia, mientras por otro lado se está hablando de que el Delta está ingresando, es como raro todo. Pero, eh, ¿cómo haces para bancarte todo eso? Digamos, es una trampa muy, 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 muy potente, digamos. Si vos decís, voy a ser el asesino de mi abuela, como salía algún actor a decir, sí, hacé tu fiesta clandestina, después se muere tu abuela y lo vas a tener que... Muy difícil, ¿no? Fue un machaque muy fuerte. Ya digo, nuevamente, no solo Argentina fue y es una cosa donde militarmente, donde, digamos, todas las cosas represivas que puede haber se pusieron a disposición, ¿no? Se pusieron a disposición de un mensaje para dar que después se fue como diluyendo en las cosas. Pero espera porque me perdí de algo que iba a decir que tenía que ver con esto de cómo haces, de cómo también los discursos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando salió todo el escándalo después del Me Too, digamos, cuando toda esa olla explotó con el feminismo y empezaron a explotar todas las cosas de los abusadores y, digamos, ya sabemos que hay trata y todo eso, pero algo empezó a explotar más fuerte y entonces vino la cosa del documental tan fuerte que hubo en Netflix sobre Jeffrey Epstein y la pedofilia, y entonces eso se convirtió en que después, claro, no solo era pedofilia, sino también eran cultos satánicos, donde se comían a las criaturas y se bañaban la sangre y había animales, entonces ya todo entra en el campo de la fantasía y de lo fantasmagórico y de lo imposible, y entonces se diluye todo el tema, ¿no? Entonces volvemos, es como que siempre hay como esta cosa donde, bueno, donde todo se lo agranda y entonces ya es como que sí, entonces sí, el 5G y las vacunas que te van a convertir en un robot y toda una cosa que es como que vos decís, bueno, nuevamente se distraen un montón de cosas, se agrandan un montón de cosas, se fabula y no podemos llegar nunca a cuál es la información real y concreta y no la vamos a saber. Pero mientras tanto sí creo que hay que observar en qué nos piden, ¿no? Denunciar a tu vecino es como una cosa rara y sin embargo tanta gente le ha gustado, nuevamente, una Sí, vez más, ¿no? una vez más, como Este, nos entendemos. claro, Rodri, como en los 70, como en la Segunda Guerra Mundial, sí, como sí, en... sí, como siempre. Sí, yo me fui a los 70, que era lo más cercano nuestro. Sí, Claro, sí, ni hablemos de la Segunda Guerra. Eh, claro. para ir cerrando, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te pueden ver? ¿Y qué es lo que se viene? Mira, estoy por un lado preparando dos obras con la cooperativa de arte trans, una que ya la veníamos haciendo, justo habíamos empezado con las funciones y la pandemia las detuvo, con Alessandra Babino, que es una obra urdapilleta, que se llama La fabricante de tortas, que la intervenimos, es para dos personajes, se la hicimos unipersonal. Después con otras tres chicas de la cooperativa, estamos haciendo una obra que esa está en ensayos, que se llama The Divas Shooting, y que es una comedia a la que le atraviesa un poquito lo de la realidad de hoy, pero muy, muy, muy livianamente.
Después un infantil para el año que viene con todo un grupo de chiques diverses, un infantil de la diversidad que promete, está muy divertido, una comedia así desopilante. Y por otro lado desarrollando mi propia, este personaje que te cuento, que por ahora se llama Vodevil de la Pandemia, que ya ha hecho algunas funciones, y gracias Marce, ahí justo entró un saludo. Y bueno, desarrollando eso. Todavía no hay fechas concretas porque se fueron dando las cosas. Además, esta apertura para mí fue sorpresiva. Estamos en el momento donde se iba a estar muriendo todo el mundo inevitablemente, porque era el invierno y por más que vacunaran ya era tarde, porque era matemático, virológico, y que yo digo, yo estoy trabajando ahora con cuestiones de vacunas y salud y demás, y el pronóstico era ese, no importa, ya se llega tarde con las vacunas, se van a morir miles de personas. Bueno, estamos atravesando algo muy distinto y bueno, confunde. Para hacerse preguntas, ¿no? De qué se trata todo esto nuevamente una vez más. Entonces, supuestamente iba a estar todo cerrado, no es que estaba preparado para que a golpe abriera todo y ya tenemos espectáculo. Igual abrir todo es un decir, porque los espacios pequeños, que es donde yo más o menos más trabajo, se les complica mucho y hay mucha persecución, ¿no? Hay mucho control de cosas muy absurdas también. Entonces, bueno, hay mucho absurdo en todas las cosas y hay que verlo, eso. Pero alguna cosa estás haciendo los fines de semana. No, fija no, cosas sueltas. Ahora no tengo ninguna fecha segura por delante, porque si no ya te estaría diciendo, tac, vengan. No, no. No. Sí, hay una presentación de un libro de Doris Knight, que es digamos, una madre de nuestro teatro under, que hizo un libro llamado La Última Jolie. Los Peinados Jolie era un grupo del under, fue uno de los primeros grupos donde estuvo Batato Barea antes de ser Batato Barea. Estaba Tino Tinto, Mario Figueiras, Doris Knight, y bueno, y ahora escribió el libro y va a estar la presentación, pero eso no, como justamente la capacidad es limitada, ya está ahí la cosa, no podemos convocar abiertamente porque no da, pues tendríamos que decirle, mira, lamentamos, habríamos ir a la gente para algo que no puede entrar. Pero sí, siempre hay cositas sueltas por ahí, pero nada de fecha definitiva, lamentablemente no tengo para dar ahora. Ahí Espacio cultural. mandan saludos Sol y Chelo también. ¿Manda saludos? Sol y Chelo, y Doris está también hace rato, está escuchando. Acá Doris te veo que dice, nah. Grande Doris, un placer estar haciendo estas cosas con vos. Bueno, Rodri, yo te agradezco inmensamente que te hayas sumado a El Vivo para conocerte más, esto queda después, yo lo subo a YouTube, lo comparto en el Facebook, queda acá en el IGTV, y está buenísimo porque... Voy preso por hablar mal de la pandemia. No, siento que ahí las cosas siempre hay que decirlas, y que mucha gente no tiene voz, y cuando me entrevistaron a mí hace unas semanas para un programa de radio de Jujuy, pensaba, yo no soy nadie, ¿no? Y me hicieron una entrevista unos amigos, pero pensaba, digo, hay tanta gente que no es nadie y que tiene tanta voz, nadie en el sentido de, sentido de la fama, totalmente. Y yo decía, estaría buenísimo hacer algo para tratar de convocar artistas que tengan ganas de contar parte de su vida, sus experiencias, y que sean la voz, porque lo importante es que sean la voz. Me interesa eso, no hablar yo, sino que hables vos, y ha sido un gusto escucharte. Igualmente, te agradezco mucho la invitación. Siempre, bueno, que hacemos cosas, la paso bien y está buenísimo y me encanta lo que escribís, además, así que súper agradecido. Bueno, gracias a vos, Rodri, te despido. Nos vemos pronto, nos vemos. Saludos a todos los que estuvieron ahí. Gracias a todos, y además nos vemos en lo de Doris, seguramente. Seguramente. Chau, chau. Hasta luego. Pasó Rodrigo Peiretti por Huellas en la Pluma, una nueva emisión, la quinta. Una alegría haber contado con él, un artista
que descubrí hace bastantes años, y que siempre me sorprende cada vez que lo veo actuar. Estuvo en la presentación de mi novela, y la gente lo ponderó y después me hablaron muchísimo de la actuación de Rodri. A mi mamá le encantó, a mi papá le encantó, me acuerdo, a mi hermano particularmente, de su intervención. Así que yo le agradezco que se haya sumado en este quinto juego donde intentamos dejar más huellas en las plumas. Crear los momentos, dijo, ¿no? Y una frase que tomó de un texto de Oscar Wilde. Y espero que siga creando más momentos y que nos sigan ayudando a pensar, a sentir y a soñar. Nos vemos la próxima entrega, que va a ser el próximo viernes, donde vamos a entrevistar en esta sexta entrevista random a Doris Knight, que hace un ratito estuvo nombrando Fede, iba a decir, Rodrigo, estaba pensando en Fede, el protagonista de Brasil, que estuvo recién nombrando Rodrigo. Doris Knight, artífice de los peinados Jolie, junto a Tino Tinto, Mario Filgueira y Batato Barea, como bien nos contó Rodrigo, para tratar de revivir, si hay de alguna manera, parte de lo que escribió en el libro, en la última Jolie, y seguramente anécdotas que quedaron afuera, de un libro que me fascinó leer desde su primer instante hasta cuando quedó finalizado, pero que además le dije una vez a Doris que sería genial que esa historia se filmara. Podría ser algo bien almodoroviano, pero además con una riqueza de una época que en nuestro país generalmente, habitualmente, no va a parar al cine o como programa de miniserie o de serie. Hay muchas cosas que no rescatamos y no rescatamos, obviamente, de nuestros y de nuestras artistas. Agradecido, les mando un beso grande, que tengan un buen fin de semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en la próxima conversación aquí en Huellas en la Pluma. Chau, chau.